Resignificación de la práctica de enseñanza a través de la metodología de investigación Lesson Study, orientada al fortalecimiento del desarrollo de las habilidades para la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria. Estudiante, Luzdeji Campos Archila, asesor, Dr. Andrés Julián Carreño Díaz. La presente investigación está sustentada en la comprensión de la práctica de enseñanza como el objeto central de la pedagogía. Su comprensión y reflexión son factores determinantes para el aseguramiento y mejoramiento de los aprendizajes y el nivel de desempeño de los estudiantes, como para el desarrollo profesional del profesor. A continuación, se expone el informe final de la investigación realizada por una docente del nivel de básica primaria en torno a la resignificación de su práctica de enseñanza. La investigación surge a partir de cuestionamientos frente a qué, cómo y para qué enseña. La práctica de enseñanza como objeto de estudio de la presente investigación es comprendida desde la postura expuesta por Alba y Atertúa, año 2018, quienes la describen como un fenómeno social caracterizado por su alto grado de dinamismo, singularidad y complejidad de sus acciones, que son derivadas de una relación contractual entre una institución educativa y un sujeto profesor, cuyo propósito es que otros aprendan algo. A continuación, se describen 7 momentos o acontecimientos significativos que marcan una transición importante en el desarrollo de la práctica de enseñanza de la docente investigadora derivada de su trayectoria profesional. En el año 2007, recibe el título profesional de licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Surcolombiana. En coherencia con el plan de estudios propuesto por la universidad, cursó y aprobó diferentes espacios académicos orientados a la fundamentación del pensamiento práctico y de los saberes específicos y disciplinarios, sumados a espacios académicos de prácticas investigativas. Se destaca que durante este mismo año de titulación realiza su primera vinculación profesional como tutora de la Fundación Uniendo Sueños, institución sin ánimo de lucro que brinda formación y protección a población infantil en condición de alta vulnerabilidad. Su función en este establecimiento se centra en el desarrollo de procesos de enseñanza en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. 3 años más tarde, en el año 2010, hace su vinculación a la Corporación Infancia y Desarrollo, organización colombiana que trabaja arduamente por la transformación y desarrollo social. Como aprendizaje adquirido de esta experiencia, se resalta la apropiación teórica del modelo educativo flexible Círculos del Aprendizaje, bajo los principios de Escuela Nueva, logrando la resignificación de los ambientes de aprendizaje y la valoración de la planeación como un proceso riguroso y sistemático. En el año 2011, realiza la vinculación al Programa de Educación Inclusiva del Ministerio Nacional de Educación, proyecto que busca garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Este hito se consolida en 3 grandes momentos demarcados por el rol desempeñado. En primera medida, como docente de apoyo a la Universidad Surcolombiana, luego como asesora pedagógica con la Fundación de Proyectos Educativos y Sociales FUNPES y la Corporación TIT, y finalmente como coordinadora del programa a nivel departamental con la Corporación de Inclusión y Diversidad para América Latina, CORPID. Gracias a esta experiencia, se reconfigura la visión de los estudiantes tomando como principio que toda persona tiene la capacidad para aprender de forma constante y continua. En el año 2016 hace su vinculación a la educación superior como docente invitada a la Universidad Surcolombiana. Meses más tarde, asume el rol de coordinadora del programa de Pedagogía Infantil de la Universidad de la Amazonía. Durante el paso por las facultades de educación, se generó un punto de tensión al comprender que la docencia como práctica exclusiva resulta insuficiente para la apropiación y construcción del conocimiento y preparación profesional. En el año 2018, la docente investigadora, luego de participar en el concurso de mérito, es nombrada en propiedad como docente de aula en el nivel de básica primaria en la institución educativa IPECITO, ubicada en la zona rural de la ciudad de Neiva. En este cargo se le asigna la labor de orientación y formación de los estudiantes de los grados 3º, 4º y 5º bajo la modalidad de Escuela Nueva, orientados bajo los parámetros del modelo pedagógico holístico transformador. En el desarrollo de esta labor se ve enfrentada a un contexto totalmente diferente y complejo, donde las carencias y condiciones agrestes son el pan de cada día. Por otro lado, se reconoce la autonomía en su aula que caracterizan su labor. Aunque se reconoce un macro y un mesocurrículo, tiene completa libertad para el desarrollo de sus acciones. Sin embargo, analiza constantemente que la práctica de enseñanza, al ser desarrollada de forma aislada, se debilita, creando una fuerte tensión en la docente al considerar el ingreso al sistema de educación oficial como un estancamiento en su proceso de formación laboral y personal.
Como producto de esta tensión constante entre el desarrollo profesional y la estabilidad laboral, busca la oportunidad de continuar su proceso de educación. Y es así como en el año 2020 participa en la convocatoria 892 e inicia la formación en el nivel de maestría con la Universidad de La Sabana, generando así el séptimo hito al comprender en primer lugar que los conocimientos no se transmiten. Por ende, cambia la concepción de la labor como docente, orientada a la creación de espacios específicos para la construcción del conocimiento. Más adelante se ve enfrentada ante una realidad inminente y en una toma de su práctica de enseñanza como un escenario reflexivo e investigativo, como objeto de estudio para la búsqueda efectiva de acciones que den soluciones a las diferentes problemáticas surgidas en su devenir profesional. El presente análisis del contexto cobra real sentido al momento en que la práctica pedagógica es considerada como el escenario reflexivo de la práctica de enseñanza. De acuerdo con lo planteado por Alba y Atertúa 2018, nos dicen que la práctica de enseñanza es considerado como un fenómeno social configurado por un conjunto de interacciones constitutivas entre los sujetos, el objeto de estudio y el contexto situacional. En este sentido, la práctica de enseñanza se caracteriza por su alto nivel de complejidad al estar inmersa en un lugar y en un momento histórico con determinantes de orden político, social y cultural que le imprimen una singularidad y dinamismo al proceso al responder a las necesidades y particularidades del contexto. La institución educativa IPECito es una entidad pública de orden estatal del municipio de Neiva, estructurada, organizada y regulada según las leyes y normas legales vigentes, las cuales acata y adopta como fundamento de su quehacer educativo en articulación con los lineamientos pedagógicos internacionales y nacionales y demás orientaciones sobre la educación rural. Es así como esta institución, de conformidad con la Ley General de Educación para la prestación del servicio educativo, formula y pone en práctica su propio proyecto educativo institucional, el cual establece como misión la formación para la transformación social, la convivencia y la paz. En coherencia, tiene por objeto social ofrecer educación formal en los niveles de preescolar, básica y media académica, con énfasis en educación para el trabajo dirigido a población infantil, jóvenes y adultos, desarrollando sus actividades en jornada única y sabatina, respondiendo a los fines y principios de la educación colombiana, con el propósito de hacer eficiente, eficaz y efectivo el acceso y la permanencia en el sistema educativo de los habitantes del corregimiento de IPECito y sectores aledaños. Para este propósito cuenta con una sede principal y 7 sedes escolares. IPECito se encuentra ubicado al occidente de la zona rural del municipio de Neiva, siendo el corregimiento más alejado del área urbana del municipio. Se caracteriza por su alta productividad de café, siendo esta la principal fuente de ingreso en la región. Los hogares presentan necesidades básicas insatisfechas al no contar con la prestación de servicios públicos como el agua potable, el tratamiento de aguas residuales, la recolección de residuos o el gas natural. La comunicación es deficiente como la conectividad a Internet y el transporte terrestre presenta continuos bloqueos por la inestabilidad del terreno. Todo esto genera un escenario desconsolador ante la falta de inversión social. En conclusión, el sistema educativo es el principal servicio que presta el Estado para favorecer la igualdad y bienestar de los moradores de la región. El aula de clase como microcurrículo es el entorno específico donde la docente investigadora desarrolla la práctica de enseñanza objeto de estudio, es decir, donde diseña, implementa y evalúa las estrategias de enseñanza dirigidos a estudiantes pertenecientes a los grados 3º, 4º y 5º de básica primaria. Reconociendo la dinámica reflexiva de la práctica de la enseñanza como un fenómeno sociocultural que se puede problematizar, los espacios y tiempos dedicados a la reflexión crítica y propositiva tienen un sentido transformador que interrelacionan la teoría y la práctica como instancias de imprescindible articulación en los procesos de enseñanza y aprendizaje que facilitan una mayor congruencia entre las modalidades de generación del conocimiento y sus procesos de apropiación, como lo menciona Barcia en el año 2017. De la anterior configuración, se hace necesario exponer un análisis descriptivo alrededor de las 3 acciones constitutivas de la práctica de la enseñanza de la profesora investigadora que desarrolla al inicio de este proceso. Estas 3 acciones constitutivas son adoptadas según lo expuesto por Alba y Atertúa en el año 2018, quien las describe como las acciones de planeación, implementación y evaluación.
La planeación de la práctica de enseñanza constituye un ejercicio individual, mecánico y poco estructurado, movilizado por el cumplimiento de una responsabilidad contractual, lo que originó gradualmente la naturalización e improvisación en el aula, perdiendo la funcionalidad en desarrollo con las intencionalidades educativas expresadas en el diseño curricular, dando prioridad a algunos aspectos a nivel subjetivo y particular, como perspectivas o ideas preconcebidas durante la formación y experiencia. Todo esto conlleva el diseño de actividades limitadas, repetitivas e instrumentalizadas. La implementación se reconoce como un ejercicio mecánico y rutinario integrado por diversas actividades no estructuradas bajo una estrategia de enseñanza. Ante la falta de coherencia, la cultura de aprendizaje se ve afectada al no fomentarse el interés y la participación, limitando el desarrollo de habilidades y competencias por ser réplicas de patrones y rutinas de lecciones ya establecidas. La evaluación es considerada como un proceso destinado exclusivamente a emitir juicios de valor frente a los aprendizajes alcanzados mediante una nota cuantitativa como herramienta punitiva para medir, juzgar e incluso sancionar al estudiante. Aun cuando este proceso es permanente, no es sistemático, siendo perpetuado como un ejercicio poco riguroso y no estructurado por falta de orden en la recolección y registro de la información, sumado a la ausencia de análisis y reflexión de los resultados. Se declara a continuación las intencionalidades o propósitos que persiguen la presente investigación, junto a una pregunta problematizadora que delimitan y guían el qué y el para qué del presente ejercicio reflexivo, argumentando su importancia y viabilidad. Sustentados en lo expuesto por Chon, 1983, quien menciona que para contrarrestar la racionalidad técnica es necesaria la reflexión sobre el conocimiento en la acción con la finalidad para aprender de ella, formulamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo alcanzar la resignificación de la práctica de enseñanza de la profesora investigadora a través de la metodología Lesson Study orientada al fortalecimiento de las habilidades para la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria? Objetivo general. Analizar el proceso de la resignificación de la práctica de la enseñanza de la profesora investigadora a través de la metodología Lesson Study orientada al fortalecimiento del desarrollo de las habilidades para la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria. Para alcanzar el anterior objetivo general se establece un plan de acción orientado bajo 3 objetivos específicos. Primero, identificar los principales rasgos que caracterizan la práctica de enseñanza de la docente investigadora desde cada una de sus acciones constitutivas, para luego diseñar e implementar ciclos de reflexión bajo la metodología de la Lesson Study orientados por el proceso de planeación, implementación, evaluación y reflexión, aplicados por la docente investigadora para el fortalecimiento del desarrollo de las habilidades para la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria. Y finalmente, describir los cambios que subyacen a través de la Lesson Study de la práctica de enseñanza de la docente investigadora al incorporar estrategias de enseñanza y evaluación coherentes y pertinentes para el fortalecimiento del desarrollo de las habilidades para la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria. En coherencia con lo anterior se establecieron las siguientes categorías y subcategorías de análisis a priorísticas y categorías emergentes. Planeación, subcategoría, coherencia y pertinencia y resultados previstos de aprendizaje. Implementación, subcategoría, ambientes de aprendizaje y estrategias didácticas. Evaluación, subcategoría, medios, instrumentos y técnicas. Categorías emergentes, comprensión lectora. A continuación, se presentan los principales elementos que dan estructura al diseño metodológico que encauzan el análisis de la práctica de enseñanza de la docente investigadora. Desde esta perspectiva, la presente investigación se enmarca en un enfoque cualitativo al valorar su objeto de estudio como un fenómeno social. Esta elección se realiza de forma coherente al declarar un alcance descriptivo de conformidad con el objetivo que enruta su accionar. Este enfoque permite a la docente investigadora establecer una aproximación a la problemática estudiada, entendida desde una estrecha relación con sus experiencias personales y las particularidades del contexto donde labora. En tal efecto, se asume el diseño de la investigación-acción cooperativa, entendida como una herramienta orientadora hacia el cambio educativo, por cuanto se asume una postura ontoepistémica del paradigma sociocrítico que parte de un enfoque dialéctico, dinámico, interactivo, complejo de una realidad que no está dada, sino que está en permanente deconstrucción, construcción y reconstrucción por los actores sociales. Colmenares y Piñeros, año 2008. Es así como se toma la Lesson Study como método de investigación asumida como un proceso metodológico de desarrollo profesional docente, centrado en la mejora continua de la práctica profesional como consecuencia de un estudio reflexivo, sistemático y riguroso de los docentes participantes. Soto y Pérez, 2011. Como técnica e instrumentos se emplean la recolección de datos de toma de revisión documental y la observación directa participante.
A continuación se describen los ciclos de reflexión desarrollados por la docente investigadora que permiten comprender el proceso de resignificación de la práctica de enseñanza. Dando inicio a los ciclos se implementa una reflexión preliminar que busca hacer un acercamiento a la vida del estudiante-profesor y para ello se emplean 6 preguntas orientadoras. Luego se implementa el ciclo 2, cuyo objetivo fue realizar un primer acercamiento al proceso investigativo bajo la metodología de la Lesson Study. Para ello se conformaron los grupos de estudio, se definió la comprensión lectora como foco y se declararon las primeras apreciaciones frente al tema, siendo estas complementadas mediante una revisión documental. Se realiza el diseño y socialización de la primera planeación, teniendo como resultado de la escalera de retroalimentación y la reflexión la evidencia de poca rigurosidad, falta de coherencia entre las actividades y objetivos propuestos y la necesidad de ajustar el formato de planeación. Ciclo de reflexión 3. Se da apertura con el primer diseño de actividades orientadas al fortalecimiento del desarrollo de la comprensión lectora, evidenciando modificaciones estructurales del formato de planeación al emplear el del PIER, dando razón de qué hacer, para qué, cómo, cuándo y con qué hacer. Como resultado de la reflexión y retroalimentación, este ciclo le permitió a la docente investigadora cuestionarse frente al diseño de la estructura de clase y su inferencia en la pérdida de secuencialidad entre las actividades propuestas. Asimismo, reconoce una debilidad en relación a la apropiación de estrategias de enseñanza basadas en la enseñabilidad propia de la comunicación. Por otro lado, se evidenció poca coherencia entre los RPA declarados, las estrategias de enseñanza y de evaluación. Todas estas oportunidades de mejoramiento son analizadas y retomadas en las proyecciones. Ciclo de reflexión 4. Se presenta una planeación cuyas actividades están estructuradas bajo una estrategia de enseñanza preestablecida, como producto del análisis en la etapa de reflexión anterior, consolidada y soportada en la implementación de la rejilla de coherencia curricular sugerida por la maestría. Este ejercicio orientó la declaración de los resultados previstos de aprendizaje y la organización de las diferentes actividades hacia el fomento de la visibilización del pensamiento y la coherencia evaluativa. Se analiza además cómo el desarrollo de la competencia reflexiva generada mediante los ciclos de reflexión de la Lesson Study aportan coherencia y rigurosidad a las diferentes acciones constitutivas de la práctica de enseñanza, a hacer reflexiones metódicas, instrumentalizadas e intencionadas. Los hallazgos derivados del ciclo de reflexión evidencian el alcance del propósito de la presente investigación, al analizar descriptivamente el proceso de resignificación de la práctica de enseñanza de la docente investigadora a través de la metodología Lesson Study, orientada al fortalecimiento del desarrollo de las habilidades para la comprensión lectora en estudiantes de básica primaria, siendo la práctica reflexiva, a su vez, la respuesta al cómo de la pregunta de investigación. Práctica reflexiva que debe ser metódica, sistemática, instrumentalizada, premeditada e intencionada. Asimismo, el proceso de reflexión permite alcanzar el autorreconocimiento desde su connotación crítica y analítica, privilegiando la comprensión de la realidad, al otorgar un sentido diferente a partir de una nueva comprensión. Es así como las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza fueron resignificadas. Evidencia lo anterior es como la concepción predominante de la práctica de enseñanza de la docente investigadora estaba en coherencia con las concepciones tradicionalistas del proceso educativo. Sin embargo, su discurso defensivo lo expresaba desde otra referencia. Evidencia del distanciamiento entre las teorías proclamadas y las teorías en uso. Ahora es consciente de esta realidad y de la necesidad de fundamentar epistemológicamente su quehacer desde el conocimiento de la enseñabilidad de las diferentes áreas del conocimiento, como mecanismo para teorizar la subpráctica. A su vez, que experimenta la teoría alcanzando una sinergia entre ambos dispositivos. Una de las evidencias que soportan lo anterior es la desnaturalización de las prácticas de enseñanza improvisadas o desligadas de los procesos investigativos y del trabajo conjunto con pares académicos. Los aportes al conocimiento pedagógico se hacen desde el conocimiento pedagógico como producto de la práctica de enseñanza reflexiva. Dicha práctica es reconocida como una actividad intencional con una estrecha relación entre el contexto cultural en el que tiene lugar y una relación de relaciones, significados y significaciones. Por consiguiente, pensar en el proceso de enseñanza en términos de práctica contextualizada es lo que nos garantiza la pertinencia y la coherencia de nuestras acciones. En la presente imagen se socializan las proyecciones resultantes del trabajo de investigación. Se busca a futuro la resignificación del rol docente mediante la promoción e implementación de la práctica reflexiva como medio de generación de conocimiento pedagógico, orientado bajo la metodología de investigación Lesson Study.